Buenos días, jóvenes. El día de hoy en la clase de educación comparada miraremos algunos puntos referentes a la materia. El día de hoy empezaremos con los antecedentes de la educación comparada. Los inicios de la educación comparada nacen en la antigua grecorromana. Nos damos cuenta fácil de la comparación al leer a Platón, Cicerón y Aristóteles, ya que ellos hacían alusiones comparativas en materia de la educación en cómo se formaba en ese entonces. Después encontramos el Renacimiento. Ahí encontramos una apertura de latitudes geográficas. Encontramos los viajes de Marco Polo a China, la llegada de españoles y portugueses a América, y es cuando hacemos una comparación de las civilizaciones que se encontraban fuera y cada vez mayormente en las nuevas civilizaciones. Llegamos al año 1990, donde el curso de educación comparada se da en las universidades de Colombia y se publica el libro ¿Hasta qué punto podemos aprender algo de valor práctico con el estudio de los sistemas extranjeros de educación? Después de haber analizado algunos antecedentes de la educación comparada, ahora veremos qué es educación comparada, su concepto. Es un campo donde nosotros podemos analizar, investigar y mirar otros entornos educativos. En varias universidades del mundo se ofrece este tipo de cursos, ya que hacen un comparativo de los estudios que revelan y publican en revistas especialistas en la comparación. Más adelante entraremos en algunos organismos donde se habla de esta comparación en otros países. Los estudios de educación comparada vienen desde la UNESCO. Bueno, más bien se apoyan en proyectos basados en la UNESCO. Por ejemplo, tiene también ministros de educación de diversos países. La educación comparada tiene propósitos más bien, que es el describir los sistemas, procesos y resultados educativos, ayudar al desarrollo de las instituciones y prácticas educativas, al igual que poner de relieve las relaciones de educación en la sociedad y por último establecer afirmaciones generales sobre la educación que sean válidas tanto en más países como en el nuestro. Cuando hablamos de educación comparada, no solamente quiere decir que vamos a comparar dos países, sino todo lo contrario. También podemos comparar un solo país. Por ejemplo, podemos ver tiempo atrás como en la educación y podemos compararla en la actualidad. Eso es uno de los principios fundamentales de esta disciplina en los cuales se ha tratado de estar enfocando. Características comparativas. Con la comparación visualizamos las igualdades o diferencias de algunas cosas, fenómenos y en el ámbito educativo observamos las diferentes maneras en las que las podemos llevar a cabo. Cuando entramos a comparar, podemos ver que esta investigación puede ser tanto cualitativa o cuantitativa. De igual manera, podría llegar a ocuparse las dos modalidades. Recordemos que la principal característica de la comparación es ver las semejanzas, diferencias y relaciones. Siempre el espacio y el tiempo que se utiliza en la comparación. En muchas situaciones, la comparación solo nos ayuda a determinar la situación de una cualidad. Como podemos ver, con la educación comparada podemos ver la geografía, historia y metodología de lo cual estamos comparando. Pero este proceso lleva 4 etapas, las cuales es descripción, interpretación, justaposición y comparación. Se desprenden 2 autores clásicos de la pedagogía, Hilker y Bereday, que es donde surgen estos 4 pasos. Etapa descriptiva. Este primer paso es el objetivo primordial de la comparación, ya que en este tratamos de conseguir un conocimiento amplio y completo de lo que tratamos de comparar. En esta parte se cuestionan 2 principales partes, que es el examen de información escrita y la visita a la escuela. A continuación mencionamos algunas fuentes que se pueden utilizar para llevar a cabo este primer momento de la educación comparada, que sean informes estadísticos, conferencias, libros, folletos, artículos, diccionarios pedagógicos, documentación historia y literaria. La segunda fase es la interpretación, donde tenemos la obligación de revisar la fase anterior, ya que su objetivo es detectar y corregir los datos de información que recopilamos previamente, ya que de esta manera analizaremos la información que tenemos a nuestro alcance. Bereday nos dice que podemos utilizar los enfoques y métodos que tengamos en las ciencias sociales, ya que indagaremos desde el punto de vista de los datos e información de la pedagogía que adquirimos en nuestra primera fase, ya que es la parte descriptiva. Con esta etapa nos ocupamos del estudio de los diferentes causas y factores que relacionan con los fenómenos educativos.
En la tercera fase entramos a la yuxtaposición, la cual ya consideramos la etapa de la comparación, ya que aquí relacionamos los diferentes estudios que vamos a comparar junto con aquellos que podrían escogerse para hacer un conjunto. En esta parte podemos decir que el carácter de unificación que hemos estado dando como un propósito para la caracterización de la comparación. Se tiene una hipótesis que ya hemos generado al principio, ya que la yuxtaposición nos pone el estudio simultáneo de los diferentes aspectos educativos y variables que consideraremos, ya que en esta tercera etapa ya no solo observamos semejanzas y diferencias, sino también las confrontaciones a las cuales nos encontramos en el conjunto. Como última etapa encontramos el análisis de la comparación, y esta es una fase de evolución de resultados a la que llegamos cuando analizamos las etapas anteriores que se conforman. Como vemos, esta última etapa es la valorativa y la crítica. La comparación la entendemos como la medición y evaluación de fenómenos educativos que tienen un denominador común. En esta última etapa podemos encontrarnos con mayores riesgos en la comparación cualitativa y sus niveles de variabilidad, y de igual manera podemos encontrarnos con el rendimiento de todo lo que llevamos a cabo para poder conocer el método que muestra su aplicabilidad y la utilización a la cual podemos llegar a desarrollar. Cuando hablamos de las líneas de investigación de la educación comparada, estamos hablando del objetivo de la comparación de dos sujetos. Por ejemplo, es como cuando nosotros leemos un archivo donde estamos comparando, volvemos al ejemplo como de Finlandia y México, donde estamos comparando la educación, economía, estamos mirando lo que es el entorno social, cómo se desarrolla y cómo fue su historia y cómo fue avanzando cada una en la educación. Organismos nacionales e internacionales de educación comparada. Oceanía Comparada y Sociedad de la Educación Internacional. OSIEC, su principal objetivo es la fomentación de la excelencia en educación comparada e internacional, donde se tiene una conferencia anual y publicaciones en revistas de un diario internacional de educación, perspectivas comparativas. Ellos quieren aumentar el rigor de la investigación en educación comparada y la internacionalización con ayuda de la comunicación entre los lazos políticos y públicos regionales. Sociedad Venezolana de Educación Comparada es una organización educativa nacional no gubernamental de la ONG, donde tiene una orientación académico-científica que no tiene fines de lucro. Sus objetivos es anudar esfuerzos entre las personas naturales y jurídicas que estén relacionadas directamente o indirectamente con la educación, como hecho sociocultural, donde se tiene un procesos teóricos metodológicos que llevan a cabo una propia investigación comparativa. Tendrá una formación académica, estudio, análisis y investigación, y el crecimiento de sistemas educativos en su impacto en los procesos formativos de hombres y mujeres en los diversos contextos culturales. Sociedad Española de Educación Comparada. Esta es una asociación científica cultural que se dirige al estudio y el intercambio de las ideas, experimentaciones sobre educación comparada e internacional. Esta se fundó en 1994 como una continuación de la Sociedad Española de Pedagogía Comparada. Su principal objetivo es el fomento del estudio científico e investigación comparativa internacional sobre la educación. También la colaboración con sociedades españolas e internacionales donde se trabaje este ámbito. Sociedad Mexicana de Educación Comparada. Carlos Ornelas, Arnoldo Alcántara, Medardo Tapia, Ernesto Treviño, Germán Treviño y Marco Aurelio Navarro Leal fueron el grupo promotor de la iniciativa para crear esta asociación en 2003. Fue en La Habana en el Congreso Mundial del 25 al 29 de octubre del 2004. Se constituyeron como una sociedad y de esta manera participarían como integrantes de un organismo mundial. Esta sociedad tiene por objetivo promover el estudio de la educación comparada internacional, donde se debe elevar el estatus académico del campo. Utiliza la educación comparada para ayudar a la solución de problemas mayores de la educación. A manera de conclusión, podemos llegar que la educación comparada la definimos como una ciencia que su principal objetivo es analizar, identificar y explicar las semejanzas entre los hechos educativos y las relaciones en el entorno tanto político, económico, social y cultural.